Sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, buenos días público de Cadena Sur. Oye, que hoy es día del cronista deportivo. ¿Cuántos cronistas deportivos hay en nuestro país, verdad? Que son reconocidos, que dejaron huella y dejaron escuela para todos los demás que lo siguen, ¿eh? Pero que las nuevas generaciones ya no los conocen, como Jorge Alarcón. Así es, Jorge Sonia Alarcón. Jorge Guevara, ¿cómo se llamaba? ¿El Che Guevara? Sí. No, el Che Ventura. Ventura, perdón, ya lo estoy. El Che Ventura, Jorge Fernando Ventura, Marcos. Fernando Marcos, por ejemplo. Sí, cómo no, Ángel Fernández. Había otro señor que era igual de viejito que Fernando Marcos, que ahorita... Agustín González Escopeta. Exacto, que... Claro que sí, aquí también teníamos un muy buen cronista aquí en Morelos. Bueno, a Núñez Urueta, ¿no? Antonio Núñez Urueta también. Antonio de Zacatepec, que narraba los partidos del Zacatepec, que también es transportista. ¿Ah, sí? No, ese sí no me acuerdo. Ay, se me olvidó. Otro Antonio. En fin, hay muchos cronistas y hay que reconocerlos hoy en su día. Y como decíamos, hay quienes han hecho escuela. Digo, usted escuche una transmisión, como dice Oscar, si usted no conoce a Ángel Fernández, escuche una transmisión y va a ver, va a escuchar y va a decir, wow, qué buen cronista es este cuate, ¿no? Sin nada que ver con ahora, él creó conceptos como que el fútbol es el juego del hombre. Así es. Y sobrenombres o apodos que estaban... Que perduraron, ¿no? Que aparte que perduraron, eran más inteligentes, que por ejemplo, que Claudio le pusieron el emperador porque se llama Claudio como un emperador romano, pero nada que ver con el atleta, el Superman Marín lo hizo famosísimo. Superman Marín, el confesor Cornero. Exacto. ¿Cuántos, como dices, en función a sus características, les buscaba un sobrenombre? Pero bueno, no como ahora, que nada más inventan cualquier cosa ahí. Sí, tratan de buscar lo mismo, generar el mismo impacto, pero como dices, sin buscarle esas cualidades o esas características. Bueno, hoy día del cronista deportivo, muchas felicidades. Y vamos a los temas, Oscar. La semana pasada pues se dio ahí una situación en el Congreso del Estado de Morelos, iba a realizarse una sesión y bueno, después de esa sesión el vicepresidente del Congreso dijo que se está trabajando normal, que no hay problema, pero otros opinan que sí hay problema, que hay parálisis legislativa. En fin, ¿cómo ves esta situación que se vive en el Congreso después de esta inercia que se había prolongado y ahora con esta falta de presidente? Bueno, la situación del Congreso local ha sido la misma durante el tiempo que tiene esta legislatura, Evaristo. Por las razones que tú quieras, el único momento en que hay que reconocer que tuvo dinamismo el Congreso fue cuando lo presidió Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Ella tenía uno de los dos cargos de mando en el Congreso. Y hubo mucha movilidad, muchas acciones. No, la mayor parte de esas fueron en contra de la sociedad morelense, hay que admitirlo, pero se veían cosas. Pero fuera de eso, todo el tiempo ha estado en parálisis, no se aprueban a tiempo las cuentas públicas, tanto de los municipios, del gobierno del estado, no se aprueba absolutamente nada. Hay situaciones, por ejemplo, la continuidad del tren que va a unir Cuautla con la red ferroviaria nacional, tiene años detenida y creo que el proyecto de ley que permitiría que se reactivara tiene un año que lo presentó el gobernador como una propuesta de esas prioritarias y ni siquiera lo prioritario se ha aprobado, absolutamente nada ha caminado, las negociaciones han sido enfocadas nada más a cumplir ciertos intereses cuando les conviene. Lo han hecho y lo han hecho mal. Ya ves cuántas cosas se han revertido a través del Poder Judicial de la Federación y lo que estamos viviendo en el Congreso, lo que está pasando, nosotros no lo vivimos, ellos lo están viviendo, es exactamente lo mismo que ha pasado en los últimos meses o en los últimos 2 años. ¿O hay alguna diferencia? Es decir, decir o no que hay parálisis, pues es indistinto. Porque la hay, o sea, no porque no ha cambiado, pues, o sea, se ha mantenido desde el inicio. Exacto, se medio empezó a destrabar la cosa y lanzaron la convocatoria para elegir magistrados, por ejemplo, pero ahora una de las diputadas que intervienen en ese proceso admite que con la situación actual no hay el consenso para tomar una decisión sobre quiénes van a ser los candidatos.
Ahora llama la atención, Oscar, que pues ya era el último periodo del tercer año, y escuchábamos, leíamos pues que querían reivindicarse los diputados, pero ¿qué fue lo que pasó? La primerita sesión del primer periodo, del segundo periodo digo, y último, pues se dio esta situación de que querían que no estuviera ahí el diputado Zapotitla, y a los pocos días renuncia el presidente del Congreso. ¿Qué situación está, no? Exacto, no conocemos la causa real. Él dijo personalmente que no había sido por el caso Zapotitla, pero no conocemos el fondo. Como dije en otra de mis intervenciones, lo de Zapotitla es desafortunadamente algo que no debería de ocurrir, no está bien allí, pero nuevamente es usado como pretexto para detener al Congreso, cuando hay otros mecanismos. Recordemos que a Zapotitla es repudiado porque se le acusa de haber violado a una mujer y no se quiere someter a procesos, se está amparando en el fuero, ya lo logró, por lo menos de aquí a que termine su periodo no va a ser juzgado, y el delito que le acusan es grave, entonces tendría que someterse a prisión preventiva, pero el Congreso está formado por 14 mujeres y 6 hombres. Solamente con que se pusieran de acuerdo las mujeres, las 14, tienen la mayoría calificada para nombrar a quien quisieran en cualquiera de los órganos, para tomar cualquier decisión y obviamente para haber hecho justicia. Ahorita ya no se puede porque hay un amparo de por medio, y poner las cosas en su lugar. Pero es una de las cosas que más falló en esta legislatura, que a pesar de que no había paridad a favor de la masculinidad, sino a favor de la mujer, no fue suficiente para cambiar el estado de cosas. Y lo van a lamentar porque no creo que haya otra oportunidad. Ahora los tribunales electorales exigen una paridad estricta, o sea, 50% hombres y 50% mujeres. No puede haber más de uno que de otro género ahí. Entonces difícilmente va a haber la mayoría que tuvieron las mujeres, y que pues ha sido una mayoría desperdiciada en más de 2 años. Bueno, yo creo que sí puede haberla, porque cuando la gente vote puede votar por los hombres en lugar de las mujeres, vamos a ver, ¿no? Pero pudiera ordenarse una corrección en base a las listas de plurinominales, y desde allí... ok. Sí. Pues vamos a esperar. El tema es que, pues decíamos, era para que se reivindicara ya el Congreso en este último tramo, y de pronto no se pudo, y como dice Oscar, ya va a ser muy difícil. Ya los días avanzan, los temas ahí están rezagados, esperando, y ya queda poco pues de esta legislatura. Triste situación, muy importante el trabajo del Congreso. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. El viernes pasado comentábamos justamente recordarás, con Armando Malpica, que decía consensos. Hoy tú dices falta de consensos, de acuerdos, y eso es lo que no ha habido justamente en el Congreso, cuando pareciera sencillo, quién sabe, ya estando ahí adentro, quién sabe, pero sí pareciera sencillo ponerse de acuerdo, tan solo para nombrar al presidente, y si partimos de ahí, pues muchas cosas más podrían hacerse sencillas si se ponen de acuerdo, privilegiando el interés de toda la sociedad. Bueno, otra situación que también se da a conocer es esto que dijo el INPEPAC ayer, Oscar, y que hay que prestarle atención. No hay dinero suficiente para hacer las elecciones, y ya están a la vuelta de la esquina. Exactamente, de hecho ayer en sesión del Consejo el estatal del INPEPAC, el Consejo Electoral, el Consejo General del INPEPAC, que está formado por los consejeros y los representantes de los partidos políticos, se decidió iniciar una denuncia electoral en contra del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para que hagan frente a su responsabilidad de no haber asignado a tiempo los recursos necesarios para la elección. Y estamos hablando de que ya estamos casi en marzo, la elección es en junio. Este es un procedimiento que ya se intentó alguna vez, y que parte de que en el presupuesto 2021 el Poder Ejecutivo y el Congreso finalmente asignaron 60 y tantos millones, y no los 200 y cacho que se requieren para algo así. Se supone que todo esto va a salir a través de una ampliación presupuestal que ya había sido solicitada. No se dijo oficialmente si ya se negó esta ampliación y por eso se recurrieron a este recurso, pero bueno, hoy se espera que el gobierno del estado manifieste su postura, pero se da por hecho que esa ampliación presupuestal se va a dar. Probablemente esta acción legal que emprendió el INPEPAC permita que la entrega de recursos se haga
en una forma más eficiente y no como en partes como se probablemente quisiera haber hecho el gobierno del estado, de dar un pedacito por aquí hasta que se completara todo para el proceso, y eso dificultaría la operación autónoma del INPEPAC. Pero bueno, vamos a esperar, esta semana es decisiva para que se conozca si se va a tener, por las buenas, vamos a decirlo así, el INPEPAC va a disponer de los recursos necesarios, o habrá que esperar que se resuelva esta acción, pero por tratarse de algo urgente, no dudes que los tribunales lo van a resolver muy pronto. Pues ojalá que sí, porque se dice, lo ha dicho el INE todo el tiempo, las elecciones más competidas de la historia, y en Morelos particularmente esto es cierto, con 23 partidos con registro, y si no hay recursos, no hay manera, pues esto se puede salir de control, causando, pues ya sabe, una convulsión política que no deseamos y no queremos, por lo que ojalá que puedan otorgarle el presupuesto, desde luego que ese presupuesto esté sustentado también, ¿verdad? Que el análisis, el cálculo se haya hecho de manera adecuada para que sea lo que se necesite y no tengamos conflictos después del 6 de junio, fecha de las elecciones. Mira, si fuera todavía la cosa tan complicada, hay otro punto. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inició un recurso de constitucionalidad o de control constitucional contra el decreto que autoriza la renegociación de la deuda del Estado de Morelos. El Poder Ejecutivo ya había contado con el dinero que le va a dar. Renegociar debes una cantidad y pagas cierto interés en un determinado plazo. Si extiendes el plazo, vas a pagar menos interés cada mes, aunque por un periodo más largo, pero entonces entregar menos dinero cada mes te da liquidez, y el gobierno del estado ya había estructurado las finanzas del 2021 en base a ese procedimiento, pero ahora lo ha detenido el recurso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tú sabes que su titular tiene un pleito casado con el gobierno porque está defendiendo a capa y espada su notaría, y bueno, o sea, son situaciones extrapolíticas las que están acá, pero entonces eso va a impedir al gobierno del estado disponer de la liquidez que creía que ya estaba programada. Te digo, se va a complicar el asunto, esperemos que haya solución antes de de que comiencen ya de lleno el proceso. Se anuncia que el 8 de marzo, ¿no? Ya se va a hacer el registro de los candidatos. Y el 15 de marzo empiezan las campañas. Así es que pendientes de lo que va a pasar con este asunto, no es menor, no lo pierda de vista. Y el COVID, Oscar, sigue cobrando víctimas. La semana pasada, el exalcalde de Tlaquiltenango, dicen que falleció por COVID. El día de ayer, el senador por Morelos, el hermano de Rabindranath, Radamés Salazar Solorio, fallece, dicen, después de convalecer por COVID, de padecer el COVID. Y bueno, y todos los días, como tú en algún momento dijiste, vemos esquelas, vemos publicaciones de condolencias de personas que fallecen por esta enfermedad. Sigue pues esta situación. Sí, mira, en el periódico La Unión de Morelos hoy declara Dagoberto Rivera Jaimes, él es el líder de la Federación Auténtica del Transporte, que congrega más o menos a la mitad de los ruteros que trabajan en la zona metropolitana de Cuernavaca, y dice que solo en su organización hubo 200 contagiados, o van 200 contagiados hasta el momento, pero 75 choferes han muerto, Evaristo. Caray. Imagínate, 75 choferes. Gran parte, por ejemplo, lo que estamos viendo es la secuela de las muertes que provocó la tamaliza del Día de la Candelaria. 2 de febrero. Sí, usted se contagia de COVID, más o menos tarda 14 días si en 14 días no tiene síntomas, ya la libró, pero en 14 días empiezan los primeros síntomas y luego vienen las complicaciones, un periodo de 10 días en donde los que pues han tenido, no se sabe si enfermedades previas, ya no se sabe ni cuáles son los factores, porque por ejemplo la obesidad es uno de ellos, pero el exalcalde de Tlaquiltenango no padecía obesidad y era un hombre joven, creo que 38 años, ¿no? Más o menos, no sabe la edad exacta, pero sí, como hemos también comentado aquí, ya nadie se salva, no hay garantía pues de a quién le puede dar y quién puede agravarse y quién no. Por eso me desespera mucho ver que personas que, como tú comprenderás, no toman en serio la situación de que hay que prevenir de todas las maneras posibles los contagios, y tú las ves caminando en la calle sin cubrebocas. Ayer
eh, salí a varias comunidades, no me bajé del auto, pero veía que gente que vende comida está sin el cubrebocas y la gente va y les compra, los que venden cualquier tipo de productos, casi saliendo de Jojutla, Evaristo, cualquier otra comunidad, encuentras un montón de gente sin cubrebocas. Donde más se utiliza es en la ciudad de Jojutla, pero fuera de eso, y pues bueno, hay jóvenes que caminan como si nada temieran, pero y no piensan obviamente en las personas enfermas o de más edad de su casa, lo que sea. Lo hacen en una actitud de reto, de orgullo, de no sé qué, pero creo que una actitud tan tonta, que cuesta tantas vidas, que cuesta tanto daño, tanto dolor, debería de ser sancionada, Evaristo. Y en contraparte, Oscar, ya llegó la vacuna. La semana pasada comenzó la aplicación de la vacuna a los adultos mayores. Temisco fue el primer municipio. La gente está preguntando para cuándo los demás municipios. No tenemos fecha. Parece que todavía no llegan más vacunas. Mañana, martes, empieza la vacunación en en Puente de Isla y Sosocotla. Los municipios de Puente de Isla y Sosocotla se va a aplicar la vacunación a las personas adultos mayores. Acaba de llegar un lote de vacunas chinas y se va a ir todo porque creo que a Naucalpan, Estado de México, pero es en base a un padrón que ya existe. No puede usted llegar y decir vacúneme, sino que es con cita previa. Y son los que ya se registraron, ¿no? Los que están registrados, los que forman parte del padrón de 65 y más. O sea, no puede uno, salvo excepciones, no puede uno brincarse eso. Entonces, si usted está en la edad, creo que son a los de más de 80 los que se le están aplicando ahorita, nadie se puede brincar, o no hay facilidad. Bueno, se supone que no. Ya ves lo que pasó allá en el ISSSTE, ¿no? Es México, exacto, la familia o los amigos de Armando Ramírez. ¿Cuántos fueron los del ISSSTE? ¿Tienes el dato? Creo que fueron cuatro personas ligadas a Armando Ramírez Saldívar. Ah, ok, que no trabajaban en el ISSSTE y que se les aplicó la vacuna. Y ahora por protocolo, a pesar de que hicieron trampa, ya se les aplicó la segunda dosis. Qué situación tan lamentable. ¿Y Armando tiene algún cargo ahí? Tenía un cargo, siempre ha sido médico en salubridad y en el ISSSTE. Ya ves que fue diputado local, creo. Sí, no, fue dirigente pues estatal del PRI. Varios cargos en el PRI. Sí, muchos cargos, pero bueno, Armando está ligado siempre a situaciones así dudosas y pues para no ser incongruente con su vida, con su persona, pues también está ligado a lo de las vacunas. Pero te decía, aunque lleguen, Evaristo, son muy pocas. ¿Sabes cuántas se aplicaron en Temisco? 15,000. Pues como 15,000. 15,000, no menos, ¿no? No, 15,000. Pero bueno, 15,000 contra toda la población de Temisco. Entonces, ¿por qué son pocas las vacunas? Porque México no produce vacunas, depende de las entregas que le hagan los proveedores. Y ahorita ya tiene proveedores chinos, rusos y europeos. Pero no son suficientes. Hay de todo tipo, ¿eh? Sí, sí. No es de una sola vacuna. Por ejemplo, la china y la rusa solamente una aplicación y se acabó, ya estás inmunizado. La Pfizer, que es tan cara de trasladar, y la AstraZeneca, que son tan caras de manipular, necesitas esperarte por lo menos 21 días, de 21 a 35 días. Pero aún así son pocas, somos un país de 130 millones de habitantes, entonces no podemos decir, me descuido porque ya van a vacunar. No. Por mucho que vacunen, no va a ser la proporción suficiente. No. El único país que está protegido ya por las vacunas, y no todo, es Israel. Pero la mayoría de los ciudadanos israelíes fueron vacunados. Los ciudadanos israelíes son aproximadamente 5 millones, pero en ese país hay una apartheid, una discriminación, y en ese país viven también un montón de palestinos, creo que son 5 millones de palestinos que no fueron vacunados. Entonces, aunque se dice que Israel es el único país que ya su población está vacunada, no es cierto, porque la mitad no fue vacunado, lo que viven en los territorios ocupados de Palestina. Entonces se pueden medir los efectos de una vacunación tan profunda como a los judíos, a los ciudadanos israelíes de pleno derecho, pero no es extenso a todo el país. O sea, no hay ningún país que esté a salvo porque ya todos vacunados podemos recuperar la normalidad. En algunas regiones del mundo como Australia ya se retiró el confinamiento,
porque bueno, lograron aislarse lo suficiente para que no hubiera tantos casos, pero siempre está el peligro, hay un rebrote y vuelven a cerrar ciudades. En Inglaterra también hablaba, ¿no?, de esa situación, que ya están viendo resultados. No, pero están viendo resultados de la amplitud de la vacunación, el número de vacunados, pero todavía no están a salvo. Inglaterra es el país europeo más afectado por la pandemia, con mayor cantidad de enfermos, de muertos y todo lo demás, y allí tienen fábricas que producen las vacunas. Entonces, de hecho, hay un pleito enorme para que no están tratando de que las vacunas sean prioritarias para Inglaterra, pero no se exporten a Europa, a pesar de que Europa ya pagó por esas vacunas. Entonces, todos salen, pero ningún país europeo está a salvo ni con la vacunación suficiente. Así es que hay que mantener las medidas preventivas, no hay más, hay que hacer ya el protocolo parte de nuestra vida diaria, tenerlo como hábito, cargar el gel, o hacerle como Oscar, que a ver, póngale ahí la cámara, ahí está, cargar su gel, ¿qué es eso? Esto es alcohol al 75%, no es lo mejor es alcohol gel al 75% o al 70%. El alcohol sirve, pero hay que hacer que esté por lo menos 20 segundos en la piel o lo que usted quiera limpiar para que sea efectivo. No se muere, no le echa usted al microbio, al virus, y se muere instantáneamente. Tiene que ser un contacto de 20 segundos por lo menos. Y ha de ser muy reseca las manos, ¿no? Sí, fíjate que a veces cuando tienes que usar tu huella para identificarte en los bancos, por ejemplo, a veces no la detecta. Órale, ¿en serio? Sí. Fíjate, está ya bien. Ah, caray, esa sería una variedad de esta nueva normalidad, ¿no? Le ha pasado a varias personas, sobre todo a los adultos mayores que tienen su piel más deteriorada, que le cuesta trabajo. Banamex utiliza mucho para hacer cualquier operación el lector de huellas y tardan mucho, 5 o 6 veces. Claro, y ese es otro tema, Oscar. Yo cuando fui al banco no hace mucho, me dijeron, oiga, su huella, achis, ¿y por qué va a usar mi huella? ¿Y por qué usted tiene mis datos? Y porque tú firmaste. No, resulta que ahí te dicen, a ver, fírmele aquí, y uno pues firma, porque te van a cambiar el cheque, pero resulta que eso que usted firma es la autorización para usar sus datos biométricos. Y ellos los tienen porque los tiene el INE. Exacto. ¿Y por qué el INE se los dio a usted, banco? A ver, ¿por qué? Sin mi autorización. Bueno, ¿quiere que le paguemos o no? Y ya ahí te matan, ¿no? Pues ya le firmas y ya tienes que poner tu huella. Un tema interesante ¿no? Pues sí. Se habla de que esto puede ser ya una manera en que en el futuro, que no va a tardar mucho, ya se pueda tener control y el conocimiento de todas las personas a través de justamente los datos biométricos de las personas. Ya lo tienen a través de los celulares. Obvio, en este país no todo el mundo tiene un celular inteligente, pero con el puro celular inteligente te pueden localizar en el instante mismo donde estés, te pueden decir qué lugares visitaste, todo de tu vida, hasta tus conversaciones. Sí, eso ya existe. Sí es cierto. Y recuerde usted que se apagó la polémica del WhatsApp, ¿no? Pero la idea sigue de que va a tener muchas más atribuciones de hecho, información. El WhatsApp detuvo eso, pero ya regresó, pero ahora lo plantea, te lo explica de otra manera. Así es. Para que no cause polémica, pero la idea es de que quiere compartir cosas, datos que tiene con Facebook. Manejar tu información en muchos sentidos, así es que aguas, cuidado. Y por último, Oscar, los apagones. Con los apagones, ¿qué cosas suceden? Y una de las cosas que nos enteramos es de que México depende de los energéticos que pueda comprarle a los Estados Unidos. Con eso se ha topado la 4T. De hecho, fue uno de los pronunciamientos que hacía López Obrador cuando era candidato, que México dependía de los hidrocarburos de Estados Unidos, porque nosotros teníamos una independencia, Evaristo, pero desde Calderón para acá dejaron de darse mantenimiento a las refinerías, la extracción de gas natural no fue de interés, porque decían desde el gobierno panista y luego también mantuvieron el priista, que era más barato comprarlo en Estados Unidos que poner tu propia tubería y todo lo demás. Y efectivamente costaba, por decir algo, $5 el metro cúbico de gas natural comprado en Texas. Texas es el principal exportador de hidrocarburos de Estados Unidos.
Texas en realidad vivió una tragedia enorme con esto de la helada, que nosotros por los apagones pues ni siquiera volteamos a ver. Estaba leyendo en un reportaje que cuando en Texas hace frío es cuando hay 10 grados centígrados sobre cero, y cuando hace mucho frío hay 2 grados sobre cero, pero con la helada llegaron a 20 grados bajo cero. Fíjate. Imagínate. Entonces toda la infraestructura colapsó porque no estaban preparados para todo lo demás, y entonces el gas no fue suficiente, aparte de que parte de la infraestructura se dañó y lo poquito que quedó pues no alcanzaba a surtir. Entonces el gobernador dijo que no se exportara gas mientras durara la emergencia climatológica, y pues la oferta y la demanda. Estados Sí, pero a Unidos, pesar que tenían convenio con México, la oferta y la demanda. pasando sobre ese convenio. No, no tenían un convenio, tenían ¿Seguro? un contrato de abastecimiento, y el contrato de abastecimiento incluía pagar al precio de mercado, y el precio de mercado subió de 5 o de 8 dólares a $2,000 por la misma cantidad. Entonces, pues... No, pues estamos fritos, entonces ni siquiera hay un acuerdo, un convenio, una obligación de ese estado. México tiene tuberías, ya lo había platicado, gasoductos suficientes, pero en los gobiernos de Calderón, de Fox y en todos y el de Peña Nieto, se destruyó o se descuidó la infraestructura intencionalmente para que no se produjeran gasolinas, para que no se produjera diésel y para que el gas natural no se utilizara, ni las tuberías. Las tuberías, tenemos que pagar rentas enormes por usar tuberías dentro de nuestro propio territorio, y con el pretexto de que se ahorraba muchos miles de millones de dólares, pero no decían que el que ahorraba más era el que hacía las compras y las ventas, porque se llevaba comisiones enormes, y lo que estamos viendo es eso. Yo no sé cuál es el problema. Ahora quieren su refinería, pues es obvio que teniendo las refinerías suficientes, simplemente con rehabilitar las existentes, aumentaría la producción de gasolinas. Imagínate el escenario que sería que los Estados Unidos, por cualquier razón política, comercial, Sí, nos dejaran de vender, gasolinas, nos dejaran de dar, ¿no? Ajá, pues ya hemos pasado por esa crisis de gasolina hace 2 años, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, la defensa de la soberanía energética es extremadamente prioritaria, pero pues bueno, sigamos siendo neoliberales. Qué situación muy complicada esta, y como dices, la dependencia pues nos va a llevar tiempo quitárnosla. Se habla ya de las energías nuevas, eso también mete al debate ese asunto, ¿no? Sí, pero las energías nuevas, como tú les las llamas, limpias, son complementarias. sostenibles. Por muy sostenibles que sean, o muy eficientes, o muy baratas que lo son, necesitan un refuerzo de una planta. Por ejemplo, un campo de energía solar debe de estar ligado a una planta geotérmica, tipo la de Huesca, para que cuando no haya sol, entre la otra y no haya una caída de la producción, o las eólicas, por ejemplo. O sea, es un complemento. De hecho, se complementan con plantas de ciclo combinado que consumen gas natural, que contamina, que produce dióxido de carbono, pero en unas cantidades ínfimas comparado con las geotérmicas que trabajan con diésel, por ejemplo, o combustóleo. ¿Ves venir la reactivación de Huesca, por cierto, la termoeléctrica? Pues la lógica dice que debería de reactivarse, pero bueno, no, por la cuestión del año electoral lo veo muy difícil, lo que resta del año. Muy bien, pues gracias, Oscar. No. Síguete cuidando y con tu aerosol en la mano, ¿no? Órale, pues gracias, buen día. Buenos días, hasta luego.